poco el mundo y respira. Yo soy la bruja cuentacuentos y esta historia es para ti. Carmen Martín Gaite, a la aventura subida en una pluma. Yo quería mucho a Carmen, la quiero todavía. Era de esas personas que parece que siempre les está dando el sol, aunque esté nublado, y sientes la luz y el calor que desprenden cuando las tienes cerca, y además logran contagiártelo. Me gustaba mucho su manera de escribir, llamando a las cosas por su nombre, sin trampas ni adornos. Río, luna, libertad, eran algunas de sus palabras preferidas. Además, cuando leía sus libros, daba la sensación de que me estaba hablando a mí. Chica!, me decía, tienes que confiar en ti, que ese mundo que tú sueñas existe. Solo tienes que aprender a verlo. Ven conmigo, que yo te enseñaré. Un buen día decidí irme con ella y aquí estoy, escribiendo este cuento. Os la quiero presentar, por si os animáis a acompañarme. Una hada en Nueva York. Siempre he creído que las hadas existen, pero nunca había conocido a una de verdad, hasta que me encontré con Carmiña. Fue hace mucho, mucho tiempo en Nueva York. Me crucé con ella por una de las aceras de la isla de Manhattan y la reconocí enseguida. Llevaba un vestido de terciopelo verde y sobre su melena blanca una boina morada con un broche de brillantes de colores. Caminaba cantando de la mano de Caperucita y de la señora Miss Lunatic, maga de la libertad. Yo me quedé mirándola con la boca abierta. Era tan elegante y además cantaba tan bien. Cuando nos cruzamos me guiñó un ojo y me hizo señas con la mano para que me acercara. Al llegar a su lado me dijo algo al oído. «Miran-fu», me susurró. «Miran-fu», repitió más fuerte, y mientras me lo decía, sacó una pluma roja de su bolso de flores y me la puso entre las manos. Luego desapareció con sus dos amigas entre los rascacielos. Saqué mi cuaderno y con la pluma roja me puse a escribir. Entonces mi mano empezó a moverse sola dibujando palabras, una detrás de otra, sin parar, como si dentro de mí se hubiera abierto una jaula llena de pájaros. Salían palabras como libélula, tormenta, mar o zeppelin, cantando como un río y llevándome muy lejos. Desde entonces voy de la mano de las palabras y puedo aseguraros que con ellas el mundo es más grande y más divertido. Por eso hoy os quiero contar la historia de Carmiña y animaros a que os vengáis con nosotras de aventura entre los libros y las hojas en blanco de un cuaderno, subidas en la pluma, dejándonos llevar. ¿Quién es Carmen? Carmen nació en 1925 en Salamanca, una ciudad cerca de un río, que a veces se hiela en invierno y se llena de barcas en primavera. Su casa estaba en una plaza, la Plaza de los Bandos, donde Carmen y su hermana mayor, Ana María, bajaban a jugar. A Carmiña y Anita, como se llamaban de forma cariñosa, les gustaba correr, andar en bicicleta y saltar a la comba. También se divertían mucho jugando al escondite, uno de sus juegos preferidos. 1, 2 y 3 al escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves, gritaba Carmen antes de salir corriendo. Carmiña no fue al colegio. A su padre y a su madre no les gustaba ninguno de los que había entonces en Salamanca. Así que por las mañanas ella y Anita daban la lección en casa con una maestra que le enseñaba francés, dibujo y un poco de todo lo que estudiaban las niñas de en la escuela. «Mademoiselle», decía doña Ángeles, con voz de pito. «A ver, dígame, ¿dónde está la Torre Eiffel?»
Y Carmiña se ponía a dar vueltas a la bola del mundo que tenía sobre el escritorio. Cuando descubría el pedazo color verde de Francia, se lo señalaba con el dedo muy contenta. ¡Aquí, aquí!, decía saltando mientras se imaginaba paseando por las calles de París con una boina naranja y un abrigo gris. Luego, por las tardes, su padre, que se llamaba José, les leía uno de los cuentos que él mismo había escrito o les mostraba algunos libros de su gran biblioteca. Fue José quien le contagió a Carmiña unas grandísimas ganas de leer. Carmen también aprendió mucho de su madre. Se llamaba María y de niña había soñado con ser una de los 3 mosqueteros. De ella sacó Carmiña el gusto por la aventura. Su madre le enseñó también a no tener miedo a ser distinta, que hay que ser valiente si se quiere ser libre. El reino de la libertad. Cuando no podían bajar a la calle por el frío o porque se hacía pronto de noche, Carmiña y Anita se quedaban a jugar en casa, en el cuarto de atrás. El cuarto de atrás era una habitación grande, al fondo de uno de los pasillos que servía de desván. Ellas lo habían convertido en su refugio, su habitación mágica. Era cruzar la puerta y olvidarse del mundo. Al entrar se encontraban con un viejo sofá verde oscuro que las recibía bonachón, invitándolas a saltar sobre su barriga. Luego, cuando se cansaban, se ponían a recortar mariquitas de cartón, a pintar tumbadas en el suelo o a leer cuentos en voz alta, como si estuvieran en el teatro. Al cuarto de atrás lo llamaban el reino de la libertad, porque se podía hacer de todo, y Carmen también se escapaba allí a leer sus cuentos preferidos. De tanto leer, Carmiña empezó a escribir. Ella quería contar sus propias aventuras y cambiar los finales de los cuentos, que a veces le parecían muy aburridos. Por ejemplo, se preguntaba ¿qué pasaría si Caperucita se hiciera amiga del lobo y acabaran merendando juntos batido y tarta de fresa en un café de Nueva York? Y se ponía a escribirlo en su cuaderno. Carmen escribía cuentos desde los 8 años, con una letra limpia y redonda y con dibujos, porque también le gustaba dibujar. Solía decir que escribir y dibujar eran hermanos de padre y madre. El padre era el lápiz afilado y la madre la imaginación. El verano y la guerra. Cuando llegaba el verano, toda la familia se marchaba al pueblo del abuelo, San Lorenzo de Piñor, que está en Galicia. Nada más llegar a aquella casa, que tenía un huerto y un jardín, Carmen se quitaba los zapatos y corría a trepar a los árboles. Por las tardes se divertía con sus primos robando alguna manzana para la merienda y jugando con las vacas. Y los días de tormenta, mientras los otros niños se escondían asustados bajo la cama, Carmiña se escapaba al jardín. Le gustaba empaparse con la lluvia y oler de cerca la tierra mojada. Uno de esos veranos llegó la guerra y Carmen tuvo que hacerse mayor de repente. En Salamanca no cayeron muchas bombas, pero la ciudad se convirtió en el cuartel general del ejército rebelde, que hizo de ella una cárcel de miedo y de silencio. Si alguien se atrevía a llevarles la contraria, podían fusilarlo o enviarlo a prisión. Hasta en casa las paredes oían. Así que Carmen tuvo que acostumbrarse a callar o a hablar bajito. Carmen en el instituto. Carmiña empezó a ir al instituto femenino, es decir, un instituto donde solo había chicas, como era normal en esa época. Era un viejo caserón de película de miedo, con maderas que crujían y ventanas con cristales finos como hojas de papel, y encima sin calefacción. Pero allí Carmen empezó a tomarse más en serio eso de la escritura. Tuvo muy buenos profesores de lengua y literatura, entre ellos don Salvador y don Rafael, que le influyeron mucho en su decisión de dedicarse a escribir. Carmen siempre recordaba el día en que don Rafael, que era muy exigente, después de escucharla leer una redacción, le dijo entusiasmado: «Lo hace usted muy bien, señorita Gaite. Siga escribiendo, siga siempre». Sofía,
Robinson y la isla de Vergai. En el instituto, Carmen conoció a Sofía. Sofía era diferente a todas las niñas. Su madre y su padre eran maestros y estaban en la cárcel por hablar, por no haber tenido miedo a decir lo que pensaban. En aquellos inviernos largos y sin risa, en los que se comía poco y mal y se pasaba mucho frío, Sofía enseñó a Carmen el poder de la imaginación y las palabras para olvidarse del hambre y de las mantas. Cuando las cosas se ponen en contra, lo mejor es inventar, como hizo Robinson Crusoe, le dijo un día a Sofía. Así que Carmen y Sofía se inventaron una isla, la isla de Vergai. Ver de Bermejo y Gai de Gaite, que eran sus primeros apellidos. Dibujaron el mapa en un cuaderno y escribieron cómo era el azul turquesa de sus playas, los gritos de las gaviotas, la cabaña que se construyeron con hojas de palmera y lo rico que sabía el zumo de coco. Siempre que notes que no te quieren mucho o que no entiendes algo, te vienes a Vergai. Allí te estaré esperando, le decía Sofía. Para llegar solo había que mirar por la ventana o cerrar fuerte los ojos y ya estaban en la isla, a salvo de todo. Una chica un poco rara estudia en la universidad. Carmen era muy curiosa y le gustaba mucho estudiar para saber más del mundo. Así que cuando terminó el instituto quiso ir a la universidad. Entonces todavía era raro que las mujeres estudiaran. Lo normal era casarse. Mejor dicho, era la obligación. Y a las pocas que no lo hacían, se las miraba con recelo. Es una chica un poco rara, decían. Estudia en la universidad. Pero Carmiña no tenía miedo a ser distinta. Lo había aprendido de su madre. Así que, a pesar de lo que le dijera la gente, se puso a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Salamanca. Allí conoció a su gran amigo Ignacio, al que también le gustaba mucho escribir. Carmiña era muy estudiosa y sacaba buenas notas, pero también sabía divertirse. Muchos días se saltaba las clases y se iba con su amigo Ignacio y otros compañeros a remar al río, a pasear por la Plaza Mayor o a pasar el rato hablando en un café. Para Carmen, una buena charla con un amigo o una amiga era de las mejores cosas que se podían hacer en la vida. Primeros viajes: Coimbra, París, Madrid. Carmen tenía mucha curiosidad por el mundo y por las personas. Por eso, desde muy joven, quiso viajar y aprender varios idiomas. También para poder leer los libros en la lengua en la que se escribieron. Carmiña hablaba francés, inglés, italiano y portugués. Su primer viaje a otro país fue a Portugal, a la Universidad de Coimbra. A pesar de que iba como estudiante, tuvo que insistir mucho a su padre y su madre para que la dejaran. Entonces las mujeres no podían viajar sin permiso del padre o del marido. Pero al final lo consiguió. Después de Portugal, se fue a estudiar a Francia, donde conoció París, y desde allí decidió irse a Madrid. En Madrid, Carmen volvió a encontrarse con su amigo Ignacio, que un día se había marchado de Salamanca casi sin despedirse. A partir de entonces ya no se separaron. Ignacio le presentó a sus amigos, Jesús, Medardo, Alfonso, Josefina y también a Rafael, de quien Carmen más tarde se enamoró y con quien acabó casándose. Iban al cine, al teatro, a pasar la tarde en las tabernas, de excursión a la montaña y sobre todo leían y escribían mucho. Como Carmiña, todos querían dedicarse a escribir, ser escritores, y al cabo del tiempo consiguieron serlo, y muy buenos. Los amigos de Carmen fueron algunos de los mejores escritores de la época, Josefina e Ignacio Aldecoa, que se casaron, Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre, Medardo Fraile y Rafael Sánchez Ferlocio, el marido de Carmiña. Vivir de los cuentos. Aunque Carmen ya había publicado algunos cuentos en la revista de la universidad,
Fue en Madrid donde empezó a hacerlo más en serio. Junto a sus amigos creó una revista donde poder publicar lo que escribía. Trabajó para algunos periódicos y escribió su primera novela. Se titulaba El balneario y con ella ganó su primer premio importante. Mientras hacía algunos trabajillos, ya que con lo que ganaba de su escritura todavía no le daba para vivir. Carmiña fue profesora en un colegio de chicas, trabajó como secretaria en el despacho de su padre y hasta ayudó a hacer un diccionario. Con el primer dinero que ganó se compró un vestido de terciopelo verde y un bote enorme de helado de limón para invitar a sus amigos. Carmen era muy coqueta y siempre iba vestida muy elegante. Le encantaban los sombreros y las boinas de colores, que solía adornar con el brillo de un broche de brillantes. Tenía una colección de broches con diferentes formas, de barco de 7 velas, de libélula, de corazón, o también uno con unas letras que decían I love you, que significa te quiero en inglés. Vivir es no tener prisa. Un día, mientras le cantaba a su hija una canción de cuna para dormir, se enteró por la radio de que había ganado el premio Nadal con otra de sus novelas, Entre visillos. En ella contaba cómo pasaban los días las chicas jóvenes de una ciudad pequeña, cómo lo había vivido ella en Salamanca. Era un premio muy importante que hizo que mucha gente empezara a fijarse en lo que escribía Carmen. Carmiña escribía sobre el paso del tiempo, sobre cómo podemos hacer que se estire o que se encoja según hagamos las cosas más deprisa o más despacio, o según nos fijemos más o menos en ellas cuando las hacemos. A Carmiña le gustaba vivir la vida a ritmo lento, que fue el título de otra de sus novelas. Vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a los demás, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras ni dejar que nos engañen, escribió Carmen en voz de Miss Lunatic, un personaje de su libro Caperucita en Manhattan. Y no decir nunca ni que sí ni que no, sin haber contado antes hasta 100. Miranfú y farfanias en los cuadernos de todo. Había veces que el diccionario se quedaba corto y a Carmiña le nacían palabras nuevas para poder nombrar mejor las cosas. Palabras como surriburri, farfanías, amelbas, rizofitos, gurrupiño o miranfú, que fue la que me dijo a mí al oído cuando la conocí, y que se dice cuando va a pasar algo diferente o te vas a llevar una sorpresa. También sabía que las palabras son traviesas y escurridizas y hay que cazarlas al vuelo. Por eso Carmen siempre llevaba un cuaderno en el bolso. Lo llamaba Cuaderno de Todo. El nombre se lo puso su hija Marta, que fue quien le regaló el primero. A lo largo de su vida rellenó más de 80 de esos cuadernos. Y cuando abres cualquiera de ellos es como si levantaras la tapa de un baúl lleno de secretos y tesoros. A Carmen le gustaba mucho coser, como a su abuela. Decía que para escribir solo había que tirar del hilo o seguirlo, y así cosía palabras en sus cuadernos. También disfrutaba haciendo collage, que se parece a coser pero con tijeras y pegamento, en lugar de hilo y aguja. A la aventura de la mano de Carmiña. Lo que no escribes se queda por escribir, decía Carmiña. Por eso, además de los cuadernos y las novelas, Carmen escribió poemas, artículos de periódico, guiones para películas de cine y televisión, libros de historia, cuentos para niños y niñas y hasta obras de teatro. Escribía a máquina en su casa, un ático con terraza cerca del Retiro. Otros días, cuando quería ver gente, se marchaba al Ateneo con el cuaderno y la pluma. Carmiña ganó muchos premios con sus libros, que le hicieron ser reconocida como la gran escritora que era. Pero a ella lo que más le alegraba era saber que sus libros se leían y que gustaban a mucha gente. Cada primavera, en la Feria del Libro de Madrid,
En la caseta donde Carmiña firmaba sus novelas se montaba una cola de gente larga, larga, en forma de caracol, que esperaba para poder saludarla. Para Carmiña escribir era comunicarse con los demás. Pensaba que lo mejor sería que pudiéramos hablar tranquilamente, que cada uno pudiera contar a los demás las cosas que no entiende o que le dan miedo o que le gustaría hacer. Si pudiéramos aprender a hablar más y mejor, decía Carmiña, y sobre todo a escuchar, escribir no sería tan necesario. Por suerte hoy Carmiña nos sigue hablando desde sus libros. Desde allí nos tiende las palabras como un puente, para que vayamos con ella a descubrir el camino que lleva al reino de la libertad. Solo hay una condición. Para poder cruzarlo, hay que dejar atrás el miedo a la aventura. Miran Fu. Gracias por escuchar. Espero que descanses. Y recuerda, aquí siempre hay una historia esperándote. Un abrazo de la Bruja Cuentacuentos.